El podcast de Arcángel Clan. En México hay 3 clases de basura: orgánica y electoral. Hola, ¿cómo estamos? Bueno, yo ya estoy de veras muy preocupado. Resulta ser que ya empezamos aquí en la Ciudad de México con las campañas políticas y con toda la basura que van a poner en los pósters de los simpáticos e ignorantes candidatos en toda la Ciudad de México y en varias partes de la República Mexicana. Imagínense qué flojera leer estupideces como que conmigo sí se puede, conmigo vamos a salir adelante, conmigo quién sabe qué. Pura bola de ignorantes y rateros que van a querer ser candidatos para que la gente también babosa vote por ellos. No. En lugar de preocuparnos que ahora en Campeche acaba de resurgir el lepra, que está espantosamente horrible esa noticia, y hay 28 casos que realmente es de preocuparse, en lugar de gastarse millones y millones y millones y millones y millones de casos y cosas que destruyen la democracia. Contaminación de propaganda. En los últimos años, se ha visto que diversos partidos políticos quitan la propaganda de los candidatos de su competencia. Esto es un delito electoral. En 2012, un candidato balaceó a otro por quitar la propaganda electoral. En Guerrero, uno de los estados más afectados por la violencia, detuvieron a varios inconformes por retirar propaganda política. ¿En realidad tenemos que llegar a estos extremos? Las instituciones electorales en el país poco se han encargado de delimitar el uso de papel, madera y plástico en las campañas políticas. Se utilizan millones de pesos en material que no se recicla y contribuye a la contaminación ambiental y a generar toneladas de basura. Sin mencionar que la propaganda electoral es una basura que permanece en su lugar, incluso meses o hasta años, sin que nadie la retire. Por ejemplo, los postes y bardas que pintan, aun cuando son bardas de uso público y no privado. Vaya ironía que el Partido Verde abogue por la ecología y desperdicie toneladas de anuncios, aún fuera de temporada electoral. Y vaya ironía que, aún después de que el Estado le asigna millones de presupuesto a los partidos políticos, sea el mismo Estado el que tiene que pagar para que se retire la propaganda. Es muy urgente que el Estado analice la problemática de la propaganda electoral y ponga una regulación más clara en lo que se refiere a la colocación de esta, y multe a los partidos políticos y que los obligue a limpiar su basura. Presidente de la República y jefe de gobierno en el Distrito Federal, la Ciudad de México tiene otro compromiso con las elecciones: recoger la basura electoral. Entre pendones, banderines y estampas, la cantidad de basura electoral aumenta a media tonelada. Hoy, 2 de julio, un día después de las elecciones, los servicios de limpieza del GDF tienen la tarea de recoger la propaganda partidista en las calles y espacios públicos. La propaganda electoral es anacrónica en nuestros tiempos. Los carteles colgados en la calle, 200 espectaculares volando en los postes y volantes que las personas tiran a la basura o utilizan para apuntar cosas, poco afectan a la voluntad y la intención del voto. ¿Cambiará su intención del voto una lona en aquella persona que quiere aplicar el voto de castigo por promesas no cumplidas o un mal gobierno? La propaganda, lonas, volantes, trípticos, camisetas, despensas, monederos, discursos políticos y tocadas, un orador hablando y tirándose un rollo por más de una hora, acarreos con tortas y frutsis y demás material de propaganda electoral, son pagados en gran parte con dinero que el Estado quita de programas sociales y de infraestructura que el ciudadano paga con sus impuestos. Hoy en día todos pagamos impuestos, directa e indirectamente, con los impuestos al consumo de productos, como gasolina, dulces y refrescos. Así que literalmente, la propaganda que está en la calle es de y para los ciudadanos. Los postes de alumbrado público, energía eléctrica, teléfono, pasos peatonales concesionados y el resto del inmobiliario urbano son propiedad del ayuntamiento y del Estado, no son propiedad de los partidos políticos, aun cuando estos estén en el poder. Así que si no son de nadie, ¿por qué alguien debería de pelear que un ciudadano sin intereses políticos
quite propaganda que invade o contamina. Vaya ironía que gran parte de las lonas gigantes que un candidato político desecha terminen usándose como techumbre en una casa de cartón. A eso se llama justicia social. 7 cosas que debes saber sobre la contaminación electoral. Durante las elecciones de 2012 se generaron más de 2.500 toneladas de basura electoral. Esto equivale al peso de 5.000 vacas juntas. Las leyes electorales buscan que los materiales sean reciclables. Sin embargo, no hay evidencia de que se recicle la mayoría de la basura. Se consumen miles de árboles como consecuencia del uso de materiales como papel y cartón durante las elecciones. Las ciudades se contaminan visualmente, afectando la imagen e identidad urbana. El exceso de pendones electorales obstruye la visibilidad de los señalamientos de tránsito. Los pendones pueden dificultar el trabajo en las instalaciones eléctricas y telefónicas. El exceso de materiales como pendones, engomados, mantas y pancartas distrae a los conductores. Es común ver en las calles miles de anuncios partidistas que no transmiten nada, solo caras sonrientes, frases triviales y toneladas de basura que contaminan nuestro entorno. Más de 6.000 anuncios están en lugares prohibidos, 96% de la propaganda incumple con la ley. Según la Procuraduría Ambiental del DF, está quitando esta basura, pero en realidad sigue ahí. Por eso en la red social Twitter, desde hace 3 semanas surgió la campaña Quita un anuncio, adopta tu calle. Uno de los activistas, Jesús Robles Maloff, compartió en su blog una guía para los ciudadanos interesados en participar en esta actividad, en donde postea 4 puntos importantes para no caer en infracciones a la ley. Primero, identifica en qué lugares no está permitido colocar propaganda, como árboles y áreas verdes, semáforos, casetas telefónicas, señalamientos viales, paradas de autotransporte y monumentos históricos. En donde sí, como postes de luz y alumbrado, bienes de uso común propiedad del GDF, sobre todo bardas, vallas y anuncios espectaculares con permisos en regla. Esta no es una campaña de odio contra la política o los partidos, es un esfuerzo para darle un respiro a nuestra ciudad. Guía Ciudadana 2015 para retirar propaganda. Horror, shock, asco, basura electoral. Lo que alguna vez fue una hermosa y tranquila calle, hoy se ve amenazada por una epidemia que parece no tener final. La basura electoral que promociona a los candidatos políticos se apodera de nuestra ciudad, contamina nuestras calles, oculta las señales viales. Y lo peor es que nosotros pagamos esa basura con nuestros impuestos. A partir del 15 de febrero al 29 de marzo, nadie, absolutamente nadie, puede detenerte para quitar esa basura electoral. Sin embargo, durante las precampañas y campañas, podremos combatir únicamente la propaganda que está en lugares prohibidos. ¿Cómo? Los lugares donde sí están permitidos son: defiende una calle y retira toda esta propaganda política que nos consume poco a poco. Una vez que la retires, puedes llevarla a los centros de acopio o a las oficinas de los partidos políticos para que se hagan cargo de su basura. Un mal verdaderamente insultante, grotesco. Este es un llamado para rescatar a la ciudad de los monstruos plásticos mal coloridos y vulgares que invaden a México. La invasión ya empezó. Es hora de hacer algo. Advertencia. Esta guía se refiere a la propaganda política de candidatos a puestos de elección popular de la Federación. Recordemos que la reforma política de 2014 modificó las normas electorales de las elecciones desde la Constitución. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, LGIP, y la Ley General de Partidos. Estas leyes prohíben la propaganda política en vía pública y la permiten solo por excepción en pocos lugares de uso común. El artículo 250 es muy claro. Artículo 250. 1. En la colocación de la propaganda electoral, los partidos y candidatos observarán las reglas siguientes. A. No podrá colocarse en elementos del equipamiento urbano, ni obstaculizar en forma alguna la visibilidad,
de los señalamientos que permitan a las personas transitar y orientarse dentro de los centros de población, las autoridades electorales competentes ordenarán el retiro de la propaganda electoral contraria a esta norma. B. Podrá colgarse o fijarse en inmuebles de propiedad privada, siempre que medie el permiso escrito del propietario. C. Podrá colgarse o fijarse en los bastidores y mamparas de uso común, que determinen las juntas locales y distritales ejecutivas del instituto, previo acuerdo con las autoridades correspondientes. D. No podrá fijarse o pintarse en elementos del equipamiento urbano, carretero o ferroviario, ni en accidentes geográficos cualquiera que sea su régimen jurídico. Y E. No podrá colgarse, fijarse o pintarse en monumentos ni en edificios públicos. Existe un debate sobre si la regla contenida en los artículos 209.4 y 211.2 de la LGIP, que dispone que toda la propaganda de precampaña y campaña debe de imprimirse en materiales textiles o degradables, aplica para toda elección, sea local o federal, porque están dentro de las reglas generales para elecciones. Es deseable hacer un análisis estado por estado para ver el caso de la propaganda para candidatos a gobernadores, congresos locales y municipios en las leyes locales, ya que algunas legislaciones pueden permitirlo. En tanto, podemos empezar a quitar aquella propaganda de precandidatos y candidatos al Congreso de la Unión. Aquí los pasos. 1. Identifica la propaganda ilegal. De la lectura del artículo 250 de la LGIP se desprende lo siguiente. ¿En qué lugares no está permitido colocar propaganda? Árboles, áreas verdes, semáforos, puentes y bajo puentes, casetas telefónicas, postes de luz y alumbrado, postes de telefonía, paradas de autotransportes, señalamientos viales, buzones de correo, monumentos históricos, propiedad privada sin permiso. ¿En dónde sí está permitido colocar propaganda? Bienes de uso común, propiedad del gobierno, sobre todo bardas y mamparas, vallas y anuncios espectaculares con permiso en regla, bardas y en general, propiedad privada con permiso del dueño, siempre que todas y cada una de estas estén fijadas correctamente y no representen algún peligro de que el aire o la lluvia las pueda derribar y causen algún problema. 2. Quita tu anuncio y sube la foto a internet. Normalmente los pendones y mantas están fijos con cordones o alambre, por lo que necesitarás unas tijeras y unas pinzas para cortar estos materiales. Puedes tomar una foto de antes y una después, como por ejemplo de cómo se mejora el ambiente urbano sin estos anuncios. No olvides registrar el lugar y la fecha. Puedes formar brigadas, además de que es más seguro, resulta más divertido. Mucha de la propaganda está colocada cerca del suelo, por lo que un banco o escalera es suficiente. No hay basura que merezca que arriesgues tu integridad. Para lugares más altos, usuarios de Twitter han recomendado algunas herramientas útiles y accesibles. Infórmate en el tag de Twitter, quita un anuncio. Si alguien, por ejemplo, un miembro empistolado defiende esta propaganda, huye rápidamente. No conviene pelear con este tipo de orangutanes. 3. ¿Qué hacer con los materiales? Hay dos opciones. Puedes reciclar este material, puedes depositarla en la basura, ya que los mismos trabajadores del servicio de limpia harán el reciclado. 4. ¿Puede alguna autoridad detenernos? Lo ilegal no es quitar esta propaganda. Lo ilegal es ponerla en lugares no permitidos, como todos los mencionados arriba. Puedes imprimir el artículo que castiga esta propaganda y llevarlo y mostrarlo a las autoridades. No existe infracción cívica o delito que castigue el retiro de propaganda electoral de lugares prohibidos o fuera del tiempo de campaña. Por lo tanto, ni la policía ni ninguna fuerza de autoridad puede intervenir. Solo cuida no obstruir los pasos peatonales y la vialidad cuando retires la propaganda, ni vayas a causar un accidente, como no dejar la basura en la calle. Para mayor información puedes dirigirte a la cuenta @quitaunanuncio. Existen personas en Twitter quienes han llamado también a pintar sobre la propaganda una leyenda que recuerde a nuestros 43 normalistas desaparecidos. Lo que creo que no es opción
es cruzarnos de brazos frente a las sonrisitas plásticas. Hasta aquí la guía de Jesús Robles Malov. Más información en Quita un Anuncio. Ironía que gran parte de las lonas gigantes que un candidato político desecha terminen usándose como techumbre en una casa de cartón. A eso se llama justicia social. 7 cosas que debes saber sobre la contaminación electoral. Durante las elecciones de 2012 se generaron más de 2.500 toneladas de basura electoral. Esto equivale al peso de 5.000 vacas juntas. Las leyes electorales buscan que los materiales sean reciclables. Sin embargo, no hay evidencia de que se recicle la mayoría de la basura. Se consumen miles de árboles como consecuencia del uso de materiales como papel y cartón durante las elecciones. Las ciudades se contaminan visualmente, afectando la imagen e identidad urbana. El exceso de pendones electorales obstruye la visibilidad de los señalamientos de tránsito. Los pendones pueden dificultar el trabajo en las instalaciones eléctricas y telefónicas. El exceso de materiales como pendones, engomados, mantas y pancartas distrae a los conductores. Es común ver en las calles miles de anuncios partidistas que no transmiten nada, solo caras sonrientes, frases triviales y toneladas de basura que contaminan nuestro entorno. En los últimos años se ha visto que diversos partidos políticos quitan la propaganda de los candidatos de su competencia. Esto es un delito electoral. En 2012, un candidato balaceó a otro por quitar la propaganda electoral. En Guerrero, uno de los estados más afectados por la violencia, detuvieron a varios inconformes por retirar propaganda política. ¿En realidad tenemos que llegar a estos extremos? Las instituciones electorales en el país poco se han encargado de delimitar el uso de papel, madera y plástico en las campañas políticas. Se utilizan millones de pesos en material que no se recicla y contribuye a la contaminación ambiental y a generar toneladas de basura. Sin mencionar que la propaganda electoral es una basura que permanece en su lugar, incluso meses o hasta años, sin que nadie la retire. Por ejemplo, los postes y bardas que pintan, aun cuando son bardas de uso público y no privado. Vaya ironía que el Partido Verde abogue por la ecología y desperdicie toneladas de anuncios, aún fuera de temporada electoral. Y vaya ironía que, aún después de que el invierno, la propaganda, lonas, volantes, trípticos, camisetas, despensas, monederos, discursos políticos y tocadas, un orador hablando y tirándose un rollo por más de una hora, acarreados con tortas y frutsis y demás material de propaganda electoral, son pagados en gran parte con dinero que el Estado quita de programas sociales y de infraestructura que el ciudadano paga con sus impuestos. Hoy en día todos pagamos impuestos, directa e indirectamente, con los impuestos al consumo de productos como gasolina, dulces y refrescos. Así que literalmente, la propaganda que está en la calle es de y para los ciudadanos. Los postes de alumbrado público, energía eléctrica, teléfono, pasos peatonales concesionados y el resto del inmobiliario urbano son propiedad del ayuntamiento y del Estado. No son propiedad de los partidos políticos, aun cuando estos estén en el poder. Así que si no son de nadie, ¿por qué alguien debería de pelear que un ciudadano sin intereses políticos quite propaganda que invade o contamina? Vaya Estado le asigna millones de presupuesto a los partidos políticos, sea el mismo Estado el que tiene que pagar para que se retire la propaganda. Es muy urgente que el Estado analice la problemática de la propaganda electoral y ponga una regulación más clara en lo que se refiere a la colocación de esta, y multe a los partidos políticos y que los obligue a limpiar su basura. Presidente de la República y jefe de gobierno en el Distrito Federal, la Ciudad de México tiene otro compromiso con las elecciones: recoger la basura electoral.
Entre pendones, banderines y estampas, la cantidad de basura electoral aumenta a media tonelada. Hoy 2 de julio, un día después de las elecciones, los servicios de limpieza del GDF tienen la tarea de recoger la propaganda partidista en las calles y espacios públicos. La propaganda electoral es anacrónica en nuestros tiempos. Los carteles colgados en la calle, 200 espectaculares volando en los postes y volantes que las personas tiran a la basura o utilizan para apuntar cosas, poco afectan a la voluntad y la intención del voto. Cambiará su intención del voto una lona en aquella persona que quiere aplicar el voto de castigo por promesas no cumplidas o un mal gobierno. El podcast de Arcángel Clan. En México hay 3 clases de basura: orgánica y electoral. Hola, ¿cómo estamos? Bueno, yo ya estoy de veras muy preocupado. Resulta ser que ya empezamos aquí en la Ciudad de México con las campañas políticas y con toda la basura que van a poner en los pósters de los simpáticos e ignorantes candidatos en toda la Ciudad de México y en varias partes de la República Mexicana. Imagínense qué flojera leer estupideces como que conmigo sí se puede, conmigo vamos a salir adelante, conmigo quién sabe qué. Pura bola de ignorantes y rateros que van a querer ser candidatos para que la gente también babosa vote por ellos. No. En lugar de preocuparnos que ahora en Campeche acaba de resurgir el lepra, que está espantosamente horrible esa noticia, y hay 28 casos que realmente es de preocuparse, en lugar de gastarse millones y millones y millones y millones y millones de Casos y cosas que destruyen la democracia. Contaminación de propaganda.